padre comienza la historia con levantarse contra la injusticia o contra lo que él consideraba que eran las injusticias con 12 años, solo con 12 años. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que no estamos hablando de la actualidad, es decir, 12 años en aquellos momentos eran chavales que salían al monte con ganado, que hacían de pastores, que conocían, digamos, los dramas de la vida, no es la situación de hoy. Él entra en contacto con un grupo guerrillero que andaba por su pueblo, por Bustarga, en la zona del Bierzo, y digamos que ahí en poco tiempo se convierte en un enlace entre los fugaos, lo que se llama un guerrillero del llano. Decide romper por una mala historia de traición que le hace cierta gente del grupo con el que estaba, que se van a Francia y lo dejan aquí. Él entonces decide venirse a la Ciana a trabajar y olvidarse de las luchas y de las peleas. Él se pone a trabajar en la mina, es en el año 1948, pero estando trabajando en la mina un día vienen la secreta a buscarlo y que tienen que llevárselo. Él pregunta cuál es la razón por la que se lo llevan y no quieren darle, dice que tienen órdenes y se lo llevan. Primero al cuartel de la Guardia Civil de Villablino y del cuartel de la Guardia Civil de Villablino lo bajan a Ponferrada. En Ponferrada, digamos que al principio es tratado con mucha educación por parte de miembros de la Guardia Civil, pero después llega ya el teniente, el arrecibita que estaba en Villafranca y ya empiezan las hostias y empieza, bueno, en fin, la brutalidad, la tortura y tal. La mina al final pues envenena, es un veneno que te hace, digamos, levantarte contra todo lo injusto que estás viendo. Benjamín Rubio lo llevaba la lucha en el corazón, un hombre muy luchador. Las condiciones laborales de aquí son incluso peores que las de Asturias, es decir, hay un trato inhumano por parte de los jefes. Tenemos que empezar que teníamos una empresa totalmente dirigida por la dictadura. Un consejero de la empresa era nada menos que el Virán del Bosch, ¿eh? No creas que era una empresa que manejaba cualquiera. El director de esta empresa, el belga, como le llamaba, pues era consejero de gobierno de Franco. Entonces las raíces eran totalmente fascistas y franquistas. Hay una situación de seguridad absolutamente indignante, no tenían ni guantes, ni casco, es decir, la situación en la que trabajaba era tremendamente difícil y después económicamente, es decir, el salario era absolutamente un salario de miseria. Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Vale, asturianos, que están nuestros destinos en vuestras manos. Aquí la primer comisión obrera que se elige para negociar unas peticiones que no defienden el sindicalismo vertical en aquel momento, es aquí. Es decir, se crea una comisión para defender lo que los trabajadores en una asamblea, es que eso a mí me parece mucho más, incluso más trascendental, en una asamblea democráticamente deciden que hay que plantearle a la empresa 15 días después de haber empezado una huelga. Eran personas que sabían muy bien, ¿no?, las condiciones tan duras, tan difíciles en las que había que luchar contra la dictadura. El mérito de esta gente, de todos ellos, es en la situación en la que estaban moviéndose. Eso es lo que la gente tendría que entender hoy. Y aportaban, yo creo que lo que es la idea más inteligente de las comisiones obreras, que la lucha por la libertad era indisociable de la lucha por el trabajo, por dignificar las condiciones laborales, ¿no? Estamos hablando de los momentos más duros del franquismo, de los más duros del franquismo.
Y esta gente se reúne, hace peticiones y al final va a una comisión a negociarlas con la empresa. Eso es. Y eso fue en el 62. Como él venía del Bierzo, pues tomó contacto rápido con Favero, con los primeros en Favero, luego con Bembibre. Y fue Benjamín Rubio el primero que tomó contacto con el Bierzo, con los mineros del Bierzo. Digamos que mi padre va teniendo relación, evidentemente, con la provincia, primero con el Bierzo, después con León, se va reuniendo con otros sectores de la producción, no solo de la minería, es el caso del metal en Ponferrada, es el caso del metal en León, es el caso de Renfe, es el caso de Standard, es decir, él va teniendo una relación. Y en esa relación mi padre va siendo elegido por sus propios compañeros cada vez en una posición más amplia dentro del sindicato. Ha sido prácticamente el hombre, sobre todo el sindicato minero, que ha organizado el sindicato minero a nivel de la provincia de León. Me comprometí, ¿no?, con el Secretario Confederal de Comisiones Obreras a ir reorganizando por la región todo lo que pudiera, ¿no? Para esto yo busqué, ¿no?, intencionadamente el criterio de personas con mucha experiencia y que precisamente por esa experiencia anterior tuvieran lo que en mi opinión, ¿no?, es el corolario de las ideas o de los principios que en realidad han animado siempre el nacimiento y el desarrollo de las comisiones obreras, ¿no? Pues, Natalio Pintado, Armando del Tío Franco en Valladolid, o Mónico Vicente en Soria, o Benjamín en León. En realidad él trabajaba fundamentalmente en el sindicato de la minería, es decir, en la Federación Estatal Minera de Comisiones Obreras. Él tenía relación, él conocía a Gerardo, tenía reuniones con Gerardo, tenía reuniones con Nevado Madrid, es decir, conoció a la gente de la minería y participaba con ellos. Él estuvo en la Asamblea de Barcelona, es decir, mi padre era un sindicalista, digamos, de la Confederación, un dirigente de la Confederación. A mí me parecía incluso mentira que estar delante de personas que tenían todo ese caudal detrás, desde que eran auténticos niños. Yo creo que Benjamín, con poco más de 10 o 12 años, ya estaba, ¿no?, implicado en la lucha antifranquista, como digo, bueno, en la posguerra, con las guerras, sirviendo de enlace a las guerrillas y tal, ¿no? Para mí esa fue la primera impresión. De joder, es una persona que casi he de venerarla por respeto, y es él el que me está tratando a mí con mucho respeto y con mucho cariño, ¿no? Me dio la mano, me saludó y me dijo, hombre, me alegro mucho que la gente joven empiece a venir al sindicato. Digo, vale, pues aquí estoy. La participación en el sindicato vertical le permite crear asociaciones. Es decir, hay una asociación que en realidad fue Comisiones Obreras, era Comisiones Obreras, que se reunía, que llegó a tener 300 y pico afiliados, que llegó a alcanzar los 500, es decir, era una asociación que verdaderamente era ya, digamos, el germen de lo que luego fue el sindicato de Comisiones Obreras en la Ciana. En el sindicato vertical ya participamos como miembros de Comisiones Obreras, sabiendo todos que éramos de Comisiones Obreras y sabiéndolo todo el mundo, claro, no éramos nosotros solos, porque Benjamín ganamos las elecciones en la MSP en el 74 en el vertical, y Benjamín fue el primer presidente de la Asamblea de Delegados que había aquí en la Ciana, fue el primer presidente que había ahí. Mi padre es elegido por el Partido Comunista para la persona que va a solicitar, digamos, el apoyo de la Trade Unions para solicitar la libertad del proceso 1001, Marcelino Camacho, Ariza, Saborido, Juanín, a toda esta gente. Contar con ese eco que ellos habían conseguido en Inglaterra, pues nos permitió, claro, mantener un contacto. Por ejemplo, ¿no?, cuando yo fui secretario general de Comisiones Obreras ya en el 87, si no la primera, de las primeras, ¿no?,
visitas que yo hice fue al Reino Unido. El secretario general entonces del CEUSI tenía el recuerdo de haber recibido él, entre otros, a los que habían venido de la minería de León. Él consigue el apoyo en Irlanda jugándose el tipo, porque no es lo mismo que sepan que estás aquí movilizándote que ir a solicitar el apoyo para la libertad de los del proceso 1001, que para el gobierno del franquismo en aquel momento ellos no eran presos sindicalistas, sino eran presos políticos, militantes del Partido Comunista. La primera asociación de vecinos que se hizo en la provincia de León se hizo aquí. La hicimos aquí, y te cuento una anécdota precisamente relacionada con Benjamín. Son las anécdotas casi todas relacionadas con Benjamín. Se había hecho la iglesia nueva, que la habíamos hecho con suscripción del pueblo. El cura hizo la suscripción por el pueblo y tal, y de aquella pues todo el mundo pusimos nuestro granito de arena. Entonces en el salón de abajo de la iglesia era del pueblo. Y ahí fuimos a hacer una asamblea para explicar a la gente del pueblo qué era la asociación de vecinos, qué queríamos hacer en la asociación de vecinos y para qué era la asociación de vecinos y tal. Y no se nos ocurrió mejor cosa que viniera Benjamín a explicarnos qué era eso, que era la asociación de vecinos, porque había que hacer la asociación de vecinos y tal. Y resulta que el cura, cuando se dio cuenta de que quien venía era Benjamín, dijo: hombre, pero ustedes, ¿cómo me traen a ese hombre aquí, que cuando lo vengan aquí se va a poner a hablar de política? Digo: hombre, pues claro, de eso se trata en el fondo. Él en realidad, bueno, tuvo operaciones, tuvo roturas, él quedó varias veces, más de una, digamos, en un derrumbamiento, para allá del derrumbamiento, es decir, bueno, cosas que le suelen ocurrir, y sobre todo en aquella época, a muchos de la gente que trabajaba en la mina. Él el libro ya lo tenía escrito hace mucho tiempo, sobre todo la parte que él tenía más interés en publicar, que era su participación en la guerrilla. Cuando se publica el libro le diagnostican el cáncer de pulmón y le dan un año de vida. Y él, en ese año de vida, decide que todo lo que quiere hacer es presentar el libro en los lugares que él quiere presentarlo, que es en El Bierzo, evidentemente en su tierra, en Villablino, porque es su lucha, y en la provincia de León, en la Fundación Libre Enseñanza, a la que él adoraba. Él creía que ese era el camino que iba a diferenciar el régimen franquista de la República. Es decir, la enseñanza. Decía siempre aquello de que la guerra la ganaron los curas y la perdieron los maestros. Esa raíz cultural, ¿no?, de Comisiones Obreras está encarnada por personas con nombre y apellidos como Benjamín Rubio. En mi opinión, lo que más ilustra el desarrollo de Comisiones Obreras, su expansión, lo que hoy somos, no son las personas que hayamos tenido más o menos relevancia por los cargos, ¿no?, sino que aquellos, desde una labor mucho más anónima, pero con más coraje y yo creo, con más sabiduría que nosotros, fueron formando a las Comisiones Obreras en aquellas condiciones, ¿no? Yo creo que como persona era, además de ser un hombre que le gustaba defender los intereses, los problemas de los trabajadores, que se preocupaba por los problemas sociales también de la gente de fuera de la mina y de todos los problemas que había en la comarca de la Ciena, era una gran persona, para mí.
Personalmente nunca tuve que... Y nunca oí a nadie decir que Benjamín había sido una mala persona. En general, todo el mundo lo tenía por una buena persona. Habría que realzar más, rescatar más la memoria y la aportación de personas como Benjamín Rubio. En el pozo María Luisa, trianlará, trianlará. En el pozo María Luisa, trianlará, trianlará. Murieron 4 mineros, mira, mira, Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Murieron 4 mineros, mira, mira, Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Traigo la camisa roja, trianlará, trianlará. Traigo la camisa roja, trianlará, trianlará. De sangre de un compañero, mira, mira, Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. De sangre de un compañero, mira, mira, Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Traigo la cabeza rota, trianlará, trianlará. Traigo la cabeza rota, trianlará, trianlará. Que me la rompió un costero, mira, mira, Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Que me la rompió un costero, mira, mira, Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Santa Bárbara bendita, trailará, trailará. Santa Bárbara bendita, trailará, trailará. Patrona de los mineros, mira, mira, Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Patrona de los mineros, mira, mira, Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Patrona de los mineros, mira, mira, Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Patrona de los mineros, mira, mira, Marusiña, mira, mira cómo vengo Yo creo que era una persona muy inteligente. No había hecho más que 3 años de estudios de enero, sí, pero era muy inteligente. Él era capaz de hacer un escrito, aunque luego no se entendiera lo que ponía, tenían que pasárselo a mi hermana, pero lo hacía, y presentárselo mandárselo al ministro de Trabajo, a quien fuera preciso. Él tenía capacidad para todo eso.